AM, antes de mediodía. ¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a este Antes de Mediodía, en una fecha muy especial, este 7 de agosto. Un miércoles con un saborcito a lunes por el feriado que hemos vivido en Bolivia el día de ayer, en ocasión de un nuevo aniversario de nuestra querida Bolivia. Hoy también continúan algunos actos que se están desarrollando en todo el territorio nacional, con algunos desfiles y sobre todo ahora el turno de lo que representa las Fuerzas Armadas, la parada militar. Amigos, es un placer nuevamente darles la bienvenida. Soy Jaime Albarracín. ¿Y qué tal si entramos rápidamente en materia informativa? Vea usted lo que acontece en estos instantes con este desfile militar que se está cumpliendo en esta oportunidad en la ciudad de El Alto. Usted sabe perfectamente que en los últimos tiempos se ha venido desplegando todo aquello que representa esta actividad de las Fuerzas Armadas en distintos distritos del país. Y esta no ha sido la excepción. Hoy ha sido el turno de la ciudad de El Alto. Se habla de 7,000 uniformados en la parada militar, donde también va a haber una jura a la bandera. En esta oportunidad se habla de que las Fuerzas Armadas van a también hacer un despliegue importante de esto que usted está viendo. Algo de armamento, también la presencia del presidente del Estado que está ya allá, que va a realzar precisamente con su asistencia estos actos que se están dando. Reitero una vez más, 7,000 uniformados se encuentran en estos instantes en este lugar. Ya se han cerrado desde muy temprano, las arterias que colindan con este lugar donde se está desplegando esta actividad. Usted puede ver el primer mandatario, ya se encuentra, a los que nos siguen por Fides TV y a los que nos escuchan por Radio Fides, el primer mandatario en estos instantes está ingresando ya al escenario y va a descender hacia el palco donde va a presenciar esta actividad que es tradicional, ¿no es cierto?, pero que se ha venido cumpliendo, reitero una vez más, en distintos distritos de nuestra Bolivia, y hoy ha sido el turno de la ciudad de El Alto. Se habla de que, de acuerdo, por ejemplo, con el ministro Zabaleta, se va a desarrollar esto en la avenida Juan Pablo II, se está desarrollando en la avenida Juan Pablo II, y va a contar con la presencia de autoridades diplomáticas también. El cuerpo diplomático ha sido invitado, pero por supuesto con autoridades militares, autoridades de gobierno, y también están presentes algunos otros miembros de la sociedad civil que están enalteciendo con su presencia precisamente en estos actos que en estos instantes se están desarrollando allá en la avenida Juan Pablo II de la ciudad de El Alto. Esto es lo que está aconteciendo entonces, amigos. Reitero otra vez, ya el presidente del Estado se encuentra allí. Son 7,000 uniformados, un número muy importante de efectivos de las Fuerzas Armadas que están participando de este evento. Se estima que aquello vaya a concluir al mediodía y las personas que quieren dirigirse a la ciudad del Alto deberán tomar entonces sus previsiones, porque se han cortado las principales vías de acceso a la avenida Juan Pablo II y esto está generando un caos vehicular en estos instantes. Eso es lo que pasa en la ciudad del Alto ahora. Y a continuación vamos hasta Beni, porque ayer hubo un acto especial en Beni, un acto con la participación del presidente del Estado, donde se ha producido también un mensaje a la nación, muy breve por cierto, no aquel que nos tiene acostumbrado el presidente del Estado en otras oportunidades. Vamos a este contacto con Edgar Ramos hasta Trinidad, Beni. Edgar, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte en esas cálidas tierras. Coméntanos lo que ha representado el día de ayer
precisamente toda esta actividad que se ha cumplido con la presencia de autoridades nacionales, con la presencia del primer mandatario. Es un gusto saludarte, Edgar. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, amigos de todo el país. Definitivamente el día de ayer en la ciudad de Trinidad se ha concentrado todos los actos protocolares del 6 de agosto, celebrando la independencia de 194 años en nuestro territorio. El presidente Evo Morales, en su discurso, ha destacado varios logros, especialmente con el departamento de Beni, donde se ha dado a conocer que se ha invertido una gran cantidad de dinero, principalmente para temas de carretera. Una de las cosas que también nos alegra mucho a los benianos, que ha comprometido los recursos para la construcción de la carretera Trinidad-Guayaramerín. Esta carretera es la que se encuentra con desde tierra. Cuando llueve, cuando se pone mal esta carretera, pues es difícil transitar, y por lo que ya la gente o los pobladores de los lugares ya no pueden salir. El presidente ha anunciado que va a comprometer los recursos, y eso nos alegra. Y como se nos ha mencionado también que existen ya recursos para dos hospitales de segundo nivel, estarían en San Borja estos hospitales, y esto nos alegra. Y también ha mencionado varios distritos que va a luchar contra la corrupción, y también de que el Producto Interno Bruto va a crecer en un 60.000 millones de dólares en un estimado de 2025, lo que ha asegurado el presidente Evo Morales. Muy corto fue el mensaje presidencial. Muchos de los asistentes aseguraron que ha sido uno de los más cortos que ha tenido, y muchos políticos lo calificaron de campaña política, puesto que todo estaba ofreciendo para su reelección. Esto es lo que ha sucedido el día de ayer en la ciudad de Trinidad, con algunos incidentes que hemos tenido en el desfile cívico, puesto que los bomberos voluntarios pidieron el ingreso únicamente al desfile cívico, porque supuestamente dijeron de que ya no había tiempo, porque se acababa el desfile y ellos no podían ingresar. Tuvieron que retirarse muy dolidos, puesto que ellos estaban con toda su indumentaria y también con todos los equipos para poder presentarse en este desfile cívico. Estaba siendo transmitido por todas las cadenas nacionales aquí en la ciudad. Es lo que ha acontecido en Trinidad. Espero con usted hasta La Paz. Muy bien, te pregunto, para finalizar este contacto, veo, y a los amigos que nos escuchan por Radio Fides, veo también que hay varias actividades que se están cumpliendo y tú estás en una de ellas. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos allá en Trinidad, Beni, querido Edgar? Claro que sí, estamos en la Universidad de las Fuerzas Armadas, estamos en el estadio Yoyo Zambrano. Vamos a dar un paneo por acá, por favor. Van a poder observar al fondo donde se encuentran los militares haciendo los ejercicios y demostrando en el estadio Yoyo Zambrano, donde ha sido mucha gente, principalmente para poder explicar este tema. La Universidad de las Fuerzas Armadas, nada más terminó la parada militar, hoy están en ejercicios para poder hacer el deleite y la demostración de las habilidades de todos los militares acá acantonados acá en la ciudad de Trinidad. Muy bien, muchas gracias. Le decimos entonces a Edgar Ramos desde Trinidad, Beni. Allí también se está cumpliendo esta parada militar. Le reitero, el día de ayer, amigos, se ha cumplido ayer los actos centrales por el aniversario de Bolivia, por ese 6 de agosto, con la presencia de importantes autoridades nacionales, locales, también invitados especiales, y se ha brindado un mensaje al Estado boliviano que ha tenido una serie de repercusiones en esta jornada. Más adelante vamos a tener seguramente algún complemento con relación a esta información. Ahora permítanos un corte, porque luego retornamos con este esperado sector aquí antes de mediodía, el queso y marraqueta, con un invitado muy especial también. Aguarden. AM. Hay un conflicto que está latente aquí en la ciudad de La Paz y que involucra a los cocaleros de los Yungas con la creación de una ADEPCOCA, si se me permite el término, paralela. Y digo si se me permite el término porque para los productores de hoja de coca de los Yungas esta dirigencia es apócrifa. Bueno, en ese sentido, esta mañana se ha visto un gran despliegue policial hacia el sector donde se encuentra el mercado de la coca, más arriba de Villa Fátima, y es en ese sector donde se están produciendo una serie de eventos que vamos a registrar a continuación. Vamos a hablar con Alex Kisbert, él es secretario de conflictos de ADEPCOCA,
para que nos informe cuál es la situación en estos instantes en el lugar, porque hay una vigilia en el mercado de la coca. ¿Cómo está? Adelante, por favor. ¿Qué es lo que nos tiene que decir en estos instantes aquí antes de mediodía? Bien, gracias compañero periodista. Un saludo siempre, ¿no?, a la prensa nacional por darnos la cobertura. Es así, nosotros como organización de ADEPCOCA estamos acá en la calle Arapata, en Villa Fátima, haciendo el resguardo total de nuestra institución. Toda vez estos pequeños grupos afines al partido del MAS, con la fuerza policial, intentan atropellar a nuestra institución de ADEPCOCA, el cual nosotros como directorio y los que estamos presentes acá no vamos a permitir este tipo de atropellos, y así también lo han dictaminado en la asamblea ordinaria que se ha llevado el 31 de julio en puertas de nuestra institución de ADEPCOCA. Ahora, tenemos entendido que la fuerza policial está haciendo también un resguardo a este pequeño grupo que han atropellado nuestro bien, que es el hospital en la calle 10 y el BIMAT que está al lado, ¿no? No entendemos las razones de este gobierno, cómo atropellan a nuestra organización, y sobre todo es el tema del hospital que tenemos en la calle 10. Señor Quisbert, ¿es intención de ADEPCOCA, de su dirigencia, de sus bases, retomar, entre comillas, el control de ese centro médico? Bueno, lamentablemente no. Nosotros estamos viendo a ver de qué manera el gobierno con todos estos pequeños grupos afines al MAS intentan, ¿no? Lo que han manifestado ellos es que desde ahí van a partir. Desde ahí, de ese hospital, que es, claro, no tiene equipamiento, ¿no? Pero el tema del equipamiento tenía que hacerlo el gobierno central. Hay un monto de 16 millones para hacer ese equipamiento que estaba garantizado hace 3 gestiones atrás. Lamentablemente, hoy por hoy, no está equipado, ¿no? Ahora exigen estos pequeños grupos que lo haga la gobernación. No entiendo, ¿no? La verdad, estos pequeños grupos ya quieren hacer lo que les da la gana, y bueno, pues como directorio no entendemos todo esto, compañero periodista. Ahora, para finalizar este contacto, usted habla de pequeños grupos. ¿Estos pequeños grupos intentarían tomar el mercado de la coca? Es así, juntamente esto con la ayuda del gobierno. Para eso está la fuerza policial. ¿Qué tiene que ver la fuerza policial? Grupos Delta, ¿qué tendría que ver en esta organización si esta organización es autónoma, es independiente? Nosotros esta organización lo manejamos desde hace años atrás, desde nuestros abuelos, como una institución privada. Nosotros pagamos impuestos, tributos. Lamentablemente el gobierno quiere atropellar juntamente con estas organizaciones pequeñas para tomar desde acá y trabajar políticamente. Todos tenemos eso en cuenta. Y nosotros como organización y conjuntamente con nuestras bases que son orgánicamente reconocidos, no vamos a permitir todo aquello, compañero periodista. Muy bien, muchas gracias. Le decimos a Alex Quisbert, él es dirigente de ADEPCOCA, secretario de conflictos de esta organización que aglutina a los productores de la hoja de los yungas, quien nos manifestaba estas situaciones, estas preocupaciones que se están dando en estos instantes en este lugar, en la calle Arapata, donde se encuentra el mercado de la coca. Hemos visto, reitero una vez más, un amplio despliegue policial hacia ese lugar, así que esperemos que la conflictividad no vaya creciendo y esto derive en grados de violencia. Bien, vamos a continuación a este esperado sector aquí antes de mediodía. Queso y Marraqueta es presentado por Café Liofilizado Windsor. ¿Y quién es nuestro invitado de hoy? Un reconocido jugador de fútbol que ha militado en los grandes equipos de nuestra querida La Paz y que también ha sido parte de la selección nacional de fútbol. Entérese quién es nuestro entrevistado.
Leonel Lito Reyes, paceño, nace el 18 de noviembre, bachiller del Colegio San Francisco, exjugador de fútbol. Comenzó su carrera profesional en Iberoamericana, saltó al equipo de Bolívar, donde jugó muchos años. También lo hizo en The Strongest. Fue convocado varias veces a la selección nacional, un recordado mediocampista del fútbol boliviano. Muchas gracias, le digo entonces a Lito Reyes, Leonel Lito Reyes, un gusto tenerte acá. Bienvenido aquí a Fides. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado viviendo esta temporada fuera del fútbol? No, primero un saludo cordial a Fides, gracias por la invitación, siempre agradecido. Creo que terminando ya la parte de jugador, la he ido pasando tranquilo con mi familia. Metido siempre en lo que es el deporte, con el Club Atlantes, como te lo comentaba antes, extra cámara, en fútbol de salón y tratando de incursionar en el fútbol de la Asociación de Fútbol de La Paz, ¿no? ¿Hace cuánto que dejaste el fútbol, Lito? Son 6 años que dejé el fútbol, años. 6 años que dejé, lo dejé a los 35 años y desde esa vez trabajando con los chicos, que es lo que más me gusta, ¿no? Ahora, Lito, bueno, para muchos jugadores de fútbol, dejar la actividad, la disciplina es como un duelo, ¿no es cierto? Es dejar las canchas, es terrible. Sí, creo que la decisión que se tomó en ese tiempo tuvo varias consecuencias, ¿no? Principalmente la consecuencia fue la nostalgia de ya no estar el día a día en los campos de juego, ver a los compañeros, a los colegas. Pero en la vida hay que tomar decisiones y yo, sin pensarlo 2 veces, creo que la decisión de dejar el fútbol pensando en que estaba haciendo bien en ese momento, ceder el espacio a personas más jóvenes para los respectivos procesos y mi decisión fue esa. Dejé el fútbol en The Stronger, que me abrió bien las puertas saliendo de Bolívar. Y después me dediqué a tratar de plasmar todo lo aprendido dentro del campo de juego con la juventud, con la niñez y creo que lo sigo haciendo hasta ahora, ¿no? ¿Y dónde se quedó el corazón? ¿Con Bolívar o con Strongest? No, yo siempre estoy en Bolívar. Yo desde mis 14 años, desde muy niño ingresé a la academia, gracias al profesor Abdul Aramayo, a don Fermín Mita, que en esa oportunidad, y hasta ahora sigue trabajando don Fermín, me dieron la oportunidad de estar allá. Fueron muchos años, casi toda mi vida en Bolívar. Me hubiera encantado terminar la carrera en Bolívar, pero uno no siempre termina donde quiere, ¿no? Siempre son decisiones dirigenciales, las respeté mucho y yo quise terminar mi carrera, mira, sin ir a Stronger. En Stronger me brindaron la oportunidad de poder participar el presidente Kurt Reich y por la familia, por los amigos que me pidieron que deje mi carrera en un grande también como es The Stronger, tomé la decisión de jugar, pero yo siempre soy bolivarista, ¿no? Ahora dicen que un jugador de fútbol deja la actividad, cuelga los cachos cuando ya no siente tantas ganas de ir a la cancha a practicar. ¿Es así? ¿Te pasó eso o no tanto? El deportista, el futbolista nunca pierde las ganas de estar en la cancha. Lamentablemente a veces pasan muchas cosas donde ya empieza a desgastarse el jugador por cosas ajenas. ¿Cómo cuáles más o menos? Cosas dirigenciales, las cosas que van pasando día a día, vas viendo muchas cosas que a veces no te parecen, que no compartes y yo decía, tomé el ejemplo de Pedro Guiberguis, que era mi compañero en Bolívar, un gran jugador y una gran persona, dijo una vez, cuando ya no tengas las ganas de venir a entrenar, es mejor ya no venir. Claro. Entonces me pasó un día por tanta coyuntura dirigencial, tantos problemas que había dentro de los camarines, preferí dejar el fútbol y dedicarme a lo que es la niñez y la juventud, ¿no? Y bueno, ahora el fútbol nacional está en uno de sus peores momentos. La pregunta es, ¿estuvo en algún momento bien el fútbol nacional? Pero bueno, ahora esta coyuntura, con pérdida de la selección nacional en esta Copa América que acaba de concluir hace poco, la dirigencia, peleas en los clubes profesionales, ¿cómo estás viendo el fútbol nacional, Lito? Bueno, ya alejado del fútbol, sigo viendo lo mismo, como si estuviera adentro, es vivir día a día. Lamentablemente ha tenido un retroceso muy grande.
gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de estar en una década donde todavía había muchos referentes dentro del fútbol. Hoy en día le hace falta muchos referentes al fútbol. Los pocos que quedaban lo van dejando el fútbol por edad o a veces por decisiones dirigenciales, porque la dirigencia es a veces la que te obliga a tomar esas decisiones y el fútbol hoy en día carece de referentes, carece de trabajo y creo que ese es el reflejo de lo que está pasando no solamente a nivel Copa América, sino a nivel sudamericano. Creo que estamos ocupando las últimas plazas. Cuando vamos a participar nos conformamos con una victoria, pero no vemos trabajo, no vemos un proceso y lamentablemente ese es el reflejo de los malos resultados, ¿no? ¿Y sabes por qué te invitamos hoy el día aquí a Fides? No, la verdad. Porque quiero que degustes este café, es espectacular realmente. Te invito a que te sirvas este café Windsor, que nos acompaña siempre en este queso y marraqueta, que definitivamente también es parte de todo lo que representa. Permíteme, por favor, creo que nos dejaron sin cucharilla, enseguida te la devuelvo. Creo que es lo que nos identifica también a nosotros los paceños. Dime una cosa, el conseguir empleo después de ser jugador de fútbol es fácil, difícil. La actividad como marca, bueno, algunos jugadores tomaron las previsiones del caso, otros no tanto. Sí, la verdad tuve la oportunidad de ver cómo la mayoría de la gente, como te dijo, del tiempo donde estaban, no teníamos tiempo para estudiar. Claro. Porque nos dedicábamos al 100% a la actividad, porque creo que era nuestro objetivo tratar de ser diferentes, ¿no? Lamentablemente yo no tuve la oportunidad de egresar, hacer una carrera paralela al deporte. Hoy en día tengo la intención de estudiar, muy ajeno a lo que es el deporte, pero a veces se va quedando en intenciones porque el día a día ya la familia, los hijos, a veces se complica mucho. Pero yo disfruto mucho de lo que he pasado, de lo que se presenta día a día en el deporte. Mi vida es deportiva, aunque no crean. Yo amanezco pensando en fútbol, duermo pensando en fútbol y eso que estoy muy alejado. Y todo el tiempo que lo dedico junto a mi papá es entrenar las divisiones del Club Atlantes en fútbol de salón, ¿no? Azúcar, por favor, para este rico café. Café liofilizado Windsor, el gusto por el buen café. Te aseguro que lo pruebas, te enamoras. ¿Te gusta mucho el café? No tomas tanto porque hay algunos deportistas que no toman mucho café, ¿no? No, tomo. ¿Sí? Claro, con marraqueta y quesito siempre. Enseguida viene el queso y la marraqueta. Pero aprovechemos este momento entonces. Fíjate, aquí está nuestro rico queso y te lo sirvo en estos instantes. Por favor, Lito, sírvete. Agradecido. Ahí tienes la marraqueta que nos Muchas acompaña gracias. permanentemente. Muchísimas Lito, gracias. ¿cómo estás viendo este proceso electoral? Los futbolistas hablan obviamente también de política porque les hace también mucho, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú el proceso electoral actual? Y la verdad es complicado, ¿no? Como todo proceso electoral, siempre aparecen muchas cosas. Nosotros, como en el fútbol, espectadores pensando en qué es lo que vaya a pasar, en tomar una decisión muy correcta para lo que sea la dirección de nuestro país, porque más allá de nosotros pensamos mucho en nuestros hijos, en el futuro que tengan. Y vamos viendo, no ajenos, sino desde un escenario muy diferente, cómo es el proceso político, tantas cosas que aparecen, Claro. a veces tantas cosas que se dicen, tantos insultos, y a veces es medio complicado el compartir esas cosas, pero yo creo que como dicen los que saben de esto, es parte de las cosas diarias de la política y nosotros simplemente expectantes a lo que pueda pasar, ¿no? No, claro, pero además fíjate que son 13 años de un proceso que se está viviendo en Bolivia y tú lo has debido vivir intensamente en las canchas también, porque mucho de la política influye también en el fútbol, ¿no? Yo siempre tuve en mi mente muchas anécdotas y muchas palabras que venían de la gente de afuera. Y siempre decía, ¿no?, que el fútbol simplemente es el reflejo de la sociedad, de todo lo que vives y deportivamente, si socialmente estamos bien, el fútbol va a andar bien, ¿no?
Yo creo que estamos pasando por una etapa, como dicen, de cambio, de recambio, y a veces nos cuesta asumir, nos cuesta aceptarlas, pero hay cosas también que aparecen que no son buenas, no son positivas, y nosotros no tenemos ni, como ciudadanos, tal vez el derecho a decidir quiénes están, quiénes no están, pero después de esto solamente seguimos lamentándonos o apoyando todo lo que está pasando, ¿no? Hace momentos te hablaba del empleo, por ejemplo. ¿Cómo ves esta situación del empleo? ¿Hay perspectivas? ¿No hay perspectivas? ¿Cómo sientes la economía del país a raíz de todo esto que se está viviendo? Bueno, ha cambiado mucho. Yo que desde niño veo a la gente, hoy en día se ha dado la vuelta a las cosas. Muchas veces yo veía a esa gente con traje, bien vestida, sin discriminar, sin desmerecer. Eran los que andaban mejor posicionados. Hoy en día se ve una diversidad de gente indígena, aymara, dentro de lo que es el aspecto político. Día a día veo en la televisión gente, diputados, senadores, gente que nunca tuvo la oportunidad de estar dentro de los procesos y lamentablemente a veces no lo hacen de la mejor manera, pero esa ya no es nuestra decisión, no es decisión personal de los políticos, ¿no? O sea, tú ves mayor inclusión de la población, por lo que me dices, hay tal vez menos desigualdades, ¿lo percibes así? ¿Cómo sientes esto? Pero desigualdad en lo que es el entorno de la política, porque si tú sales a la calle tú te das cuenta que hay varias personas que hace muchos años tienen la intención de salir adelante y no lo hacen, no tienen la oportunidad que tal vez tienen el entorno político del momento. Nosotros nunca hemos estado en política, yo personalmente he apoyado muchas veces muchas cosas, como ciudadano no me gustan muchas cosas, pero a veces me las reservo. Pero cuando voy a la calle, yo he salido de la calle, yo antes de jugar al fútbol vivía en un lugar muy humilde, muy tranquilo, que era el Garaje Romero acá en La Murillo. Y hay varias personas que por falta de trabajo se han dedicado a otras cosas y han terminado en malas cosas. Y yo creo que esas personas, porque merecen la oportunidad, todos merecemos la oportunidad de estar en buena situación. Creo que no solamente debería ser el entorno político el que tiene la oportunidad de ir adelante, sino debería ser todos los ciudadanos bolivianos, porque al final los que nos gobiernan a todos y no solamente un simple entorno, ¿no? ¿Y alguna vez te ofrecieron a ser candidato a alguna situación? No. ¿Y qué te parece que Cristaldo, por ejemplo, está ingresando a la política? Lo hizo Rimba en su momento, lo tienes ahí empando a, ¿cómo se llama? Gatti Ribeiro. ¿Qué te parece que un futbolista entre a la política? Y la verdad, son decisiones personales, siempre las respetamos, a veces no las compartimos, pero cuando uno tiene la oportunidad de estar en un lugar muy representativo, yo creo que tiene que hacerlo de la mejor manera y no para ellos solo, como te dije, no para el entorno que te ha llevado arriba, sino para toda la población. Yo me alegré mucho cuando Gatti, me sorprendió y me alegré mucho cuando Gatti fue y es alcalde de Cobija. Tengo la oportunidad de a veces conversar con Tito Montaño, el ministro de Deportes, una gran persona, un gran compañero también cuando estaba en Bolívar. Miguel Ángel Rimbe para mí es una gran persona, un gran referente deportivo. Y yo creo que si la vida te da la oportunidad de entrar a la política y estando en un lugar muy representativo, desde ahí yo creo que puedes hacer muchas cosas para la gente que se lo merece y que necesita, ¿no? Claro, recuerdo también Borja fue diputado, ¿no es cierto? Carlos Fernando Borja. Bueno, son cosas que se están dando en esta situación. ¿Qué te parece lo de Pablo Escobar, lo que se ha visto recientemente, este tipo de manejo que se está desarrollando de las instituciones, de las personas? ¿Qué te parece su alejamiento? Porque Pablo, te cuento, no está contestando mucho el teléfono, ¿eh? Pero ya va a contestar, ya va a contestar. Yo creo que pasa lo que ha pasado siempre. Pablo ha sido referente de Stronger, creo que es un jugador que lo han llamado muy histórico, un jugador muy representativo por las cosas que ha hecho. Pero no hay que olvidarse también lo que pasó. Antes de que entrara Pablo, yo siempre me preguntaba, espero no termine como Sandro o como Sergio Oscar Luna, porque los dos también manejaron Stronger, fueron grandes figuras de Stronger.
No consiguieron tal vez las cosas que consiguió Vladimir Soria como jugador de Bolívar, que salió campeón y clasificamos final, ¿no a la final de la Sudamericana. Pero creo que son procesos que se tienen que seguir. A veces, como te digo, nosotros o el entrenador que vaya a dirigir un plantel nunca puede ofrecer un título. Yo creo que todos ofrecen trabajo y el trabajo tiene que estar reflejado dentro del campo de juego día a día, y lamentablemente los resultados acá en Bolivia somos muy resultadistas. Claro. Resultado que no salga, empiezan a descabezar a todo el mundo y creen que cambiando va a venir la solución, y la verdad no sé, no comparto muchas esas decisiones, pero yo no soy ni el dirigente ni la persona adecuada para hablar de esto. Bueno, ¿no? Coelho estuvo unos 5 años pero dirigiendo al Tigre, ¿no es cierto? Bueno, Pablo tuvo un periodo mucho más corto, y entonces, bueno, uno se pregunta qué es lo que pasó. Era la forma de tratar un ídolo. Y te comento algo muy pequeño también. Antes de la salida de Pablo, en las redes sociales, qué mal maneja el Strongs, que esto, que aquello, que el otro. Lo sacan a Pablo, el ídolo, que no debían tratarlo así, que todo eso. O sea, ¿a quién le escuchas, te das cuenta? Lo que yo escuchaba, muy ajeno a todo lo que pasa, pero siempre, como te digo, expectante a lo que pueda suceder. Yo escuchaba hasta periodistas que decían qué mal trabajo, qué mal planteamiento, que una cosa, que le daban duro a Pablo, ¿no? Y sale Pablo, que no deberían sacarlo así, que yo la verdad, creo que esa idea de congraciarse con la persona cuando ya está afuera, no merece. Creo que hay que brindarle el apoyo. Si no consigue resultados, hay una dirigencia que puede tomar la decisión, pero creo que el periodismo y la hinchada está influyendo mucho en las decisiones de las instituciones, y a la larga cuesta mucho, y levantarse es muy difícil. Yo creo que ahora le toca asumir a Mauricio, que ya ha estado en varias oportunidades en Stronger, y esperamos que lo haga bien por bien de esa institución, y tratar de que no solo por instituciones, sino el fútbol adelante siga progresando en vez de estar con tantos problemas, ¿no? No te voy a decir quién es, ni me lo digas, por favor, pero ya tienes tu candidato escogido para las elecciones. No me digas el nombre. ¿Ya tienes escogido tu candidato? ¿O ni siquiera has pensado en aquello? No pienso. Como ¿Sí? te digo, yo simplemente voy viendo, como un ciudadano más voy muy expectante de lo que pase el día a día. Pero para mí personalmente pienso más en deporte. Yo vivo al día a día en deporte, vivo viendo, escuchando todas las cosas que puedan pasar, no solamente a nivel futbolístico. Veo muchas ramas deportivas, porque yo también he jugado fútbol de salón, me encanta el fútbol de salón. Voy apoyando en estos panamericanos a la distancia a todos los que están representando. Veo atletismo, natación, me encanta el deporte, me encanta mucho, y me mantengo muy alejado de lo que es la política, ¿no? Para ir terminando este queso y marraqueta, ¿te gusta el país cómo está? Y puede mejorar. ¿Sí? Puede mejorar. No me has respondido. ¿Te gusta o no te gusta? O más o menos. No se da una respuesta, ¿no? Y como parte de los que estamos, creo, desplazados, pueden haber muchas cosas para cambiar. No me gustan muchas cosas. No me gustan muchas cosas. Siempre yo he sido de la idea, desde muy chico, de decir las cosas tal cual son, y una vez me dijeron, cuando se habla una vez, se tiene que cumplir lo que se habla, y no me gustan los dobles discursos, no me gustan las cosas que a veces van pasando, y como te digo, a veces aparecen personalidades o personas que crees que pueden cambiar este momento, pero estando ahí arriba se convierten en lo mismo que ha sido, y por eso nuestro país está estancado. Y esperemos, por el bien no mío de la ciudadanía, sino de los niños que vienen atrás, de la juventud, esto pueda cambiar y mejorar, y tratar de sacar el país adelante, no solamente deportiva, sino socialmente, ¿no? Nos quedamos entonces con esas últimas palabras de Lito Reyes. Bolívar, The Strongest, selección nacional. ¿Qué jugador ha sido tu ídolo, Lito? Ídolo ha sido Marco Echeverri. En Bolivia, Marco Echeverri. Vladimir Soria, todo lo que significa, cracks. No, era lo máximo. Yo tengo una anécdota, perdón que te quite el tiempo. Adelante. Yo fui pasapelotas de Marco Echeverri en el Mundial, por las divisiones, y después fui compañero de camarín de Marco, y Marco para mí no ha sido, es un ídolo, siempre lo va a ser.
tengo jugadores muy representativos que tengo un gran respeto, un gran cariño, como Vladimir Soria, Pichicho Borja, mismo Rimba, Tito Montaño, esa gente de la década de oro que llamaba el fútbol. Y del otro lado Tano Fontana, Eligio Martínez, Sergio Oscar Luna, y gente que ha estado muy alegada al deporte, ¿no? ¿Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? No, ninguno. ¿Ninguno? ¿Nadie de afuera? ¿No te gusta ningún otro jugador? De afuera me gustan más los que no brillan, pero se entregan al 100%. Sí. Bueno, Dani Alves recién firmó para Sao Un gran Paulo, ¿no? jugador, un gran jugador, un gran ejemplo a seguir, y yo creo que detrás de estos jugadores que son estrellas, figuras, hay gente que trabaja día a día para que puedan ser ellos estrellas, y yo me quedo mucho más con ellos. Iniesta, que ha sido un crack, pero no ha sido de la dimensión que es Ronaldo y Messi, que más allá de que sean buenos jugadores, como en el fútbol dice, ¿no? El que hace goles es el que brilla, ellos son los que hacen los goles, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido. No, muchas gracias. Hemos tomado el cafecito. Rico. Enseguida viene ya el queso y la marraqueta. Muchísimas gracias. Le decimos a Lito Reyes, que ha estado en esta oportunidad antes de mediodía con nuestro queso y marraqueta. Muchas gracias por continuar junto a nosotros. Una entrevista que le hemos programado el día de hoy porque nos parece interesante, tomando en cuenta que hay mucho debate sobre política, sobre economía, corrupción, ¿por qué no también sobre narcotráfico? Pero ¿qué hay de los derechos humanos? ¿Cómo se está viviendo en Bolivia esta situación? Para ello hemos invitado a Mónica Bayá. Ella es parte de la comunidad de derechos humanos, también trata temas que están en contra de la violencia contra la mujer. Mónica, un gusto tenerte acá. Un gusto, bienvenida. Juan. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estamos a nivel de derechos humanos? ¿Cómo se percibe esta realidad en Bolivia? Bueno, el análisis de derechos humanos es un poco complejo verlo solamente a nivel global, ¿no? Porque eso implica pensar que todos los derechos están en un mismo nivel de realización o en el término de cumplimientos de las obligaciones que tiene el Estado en esta materia, ¿no? Sin duda hay derechos donde hay avances significativos, pero hay otros donde hay estancos y en algunos casos retrocesos también, ¿no? Y eso implica mirar cada una de estas situaciones, pero en su conjunto, naturalmente, que como país tenemos bastantes avances en términos principalmente formales, ¿no? Tenemos un marco normativo que, más allá de alguna crítica que se puede hacer a alguna norma, es realmente un marco de referencia importante, además que significa un estándar también para muchos otros países. Sin embargo, la implementación de varias normas, principalmente que tienen que ver con poblaciones de atención prioritaria, en situación de vulnerabilidad, son normas que han quedado un poco precisamente en la formalidad, ¿no? En la implementación en términos de políticas públicas, de inversión de recursos públicos, precisamente las acciones y medidas que disponen varias de estas normas, no ha sido hasta el momento la óptima, ¿no? Ahora, mucho se habla de esto, que existe una adecuada legislación, entre comillas, algunos lo reconocen así, otros también señalan que falta, pero ¿la normativa es suficiente cuando no hay procesos de educación, campañas que ayuden, por ejemplo, a la lucha contra la violencia? Efectivamente, ¿no? La norma por sí sola no es un resultado, no es un instrumento que te permite dirigir una serie de medidas de parte del Estado principalmente para lograr un resultado. Una norma es parte de un cambio precisamente porque te da las direcciones y establece un conjunto de obligaciones para las instancias responsables en función de sus competencias y funciones. Sin embargo, por supuesto, es totalmente insuficiente cuando no tienes una institucionalidad con la capacidad para responder y ejecutar muchas de las medidas que están en ellas establecidas, y principalmente no hay una adecuada inversión de recursos o la ejecución de los recursos para este tipo de medidas. Tú pones el ejemplo específico del tema de la violencia y sin duda la Ley 348 ha significado en varios aspectos un avance importante porque permite visibilizar las diferentes formas de violencia hacia las mujeres y posicionar nuevamente como un tema de Estado, ¿no? Que creo que eso es un aspecto muy importante, más allá de algunas observaciones, algunas de sus disposiciones. Sin embargo, vemos que a la fecha, pese a que se están gestando en este momento algunas medidas para generar cambios, creo que pueden ser de alguna manera significativos, vemos que todo lo que implica la prevención en materia de violencia resulta absolutamente insuficiente, ¿no? Y por otro lado, lo más visible, lo que vemos cada día, ¿no? La falta de acceso a la justicia para las víctimas de violencia es altísimo, ¿no? Y tiene que ver justamente con limitaciones en términos de acceso a los servicios, con retardación, con revictimización.
Tenemos menos del 2% de casos con sentencia de los casos de violencia contra las mujeres. Un indicador algo más significativo en materia de feminicidios, casi un 40% de casos con sentencia, pero que en definitiva en el global de la cantidad de delitos que establece la ley 348, es un sistema que reproduce todavía violencia porque hay un manto de impunidad en la mayoría de los casos, ¿no? A propósito de esta situación, se ha producido recientemente un doble feminicidio en Potosí, por ejemplo, hecho que ha llamado poderosamente la atención. También estos casos se van registrando en La Paz, pero y en otros distritos del país, Santa Cruz, en fin, ¿para qué vamos a hablar de otros detalles? Pero aquí parece una cuestión que no se ha subsanado plenamente, que tiene que ver con la educación. Efectivamente. La formación, no solamente de los hombres, que se diga no la violencia contra las mujeres, de las mismas mujeres, ¿no es cierto? En ese nivel de autoestima que deberían tener a partir de, a veces, relaciones caóticas, conflictivas, porque es en el núcleo familiar donde se están produciendo la mayor cantidad de feminicidios. Efectivamente, ¿no? El luchar contra la violencia en los términos que además nos lo plantea la ley y que hace a los compromisos internacionales que tenemos como país, tiene dos vertientes, ¿no? Todo lo que es la prevención de la violencia, que pasa precisamente por la transformación de nuestra sociedad en base a fortalecer valores de respeto, de eliminar estas brechas y asimetrías que existen entre hombres y mujeres, asumiendo que el problema de la violencia contra las mujeres, la violencia de género, es un problema de la sociedad, no es un problema de las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, un pilar fundamental definitivamente es el de la educación, ¿no? Y por otro lado está la justicia, ¿no? Una justicia que si no responde adecuadamente te está diciendo no pasa nada, ¿no? Puedes ejercer violencia y el Estado lo va a tolerar, ¿no? Porque y hay como una sociedad somos tipificación, muy ¿no es cierto? Hay una tolerantes, ¿no? tipificación que se ha incluido dentro de la legislación feminicidio. Se han subido las penas, pero esto no ha reducido, al parecer, mucho o nada el tema de estos hechos. Sí, efectivamente, ¿no? Todo hecho de violencia, y de hecho un delito, por supuesto que tiene que tener una respuesta del Estado y hace al deber de investigar y sancionar estos hechos, pero también busca la reparación para la víctima. Naturalmente, en el caso de feminicidio hablamos de reparación en términos de justicia para la familia, ¿no es cierto? Pero en los demás casos de violencia implica este conjunto de medidas que tienen a ver la imposición de la sanción y buscar diferentes formas de reparación integral para la víctima. Y eso da una señal, pues, porque si los hechos quedan en impunidad, realmente el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones y refleja a una tolerancia precisamente a estos hechos. Pero cuando hablamos de una transformación realmente profunda, como decíamos, tiene que ver con la prevención. Y sin duda tú has tocado un tema central, o sea, la educación es lo que debería llevarnos a generar cualquier cambio social, cultural en nuestra sociedad, y pasa por ahí, ¿no? Bueno, recientemente también algo que se ha anunciado dentro de este conjunto de medidas recientes que se están planteando del Estado, pasa por hacer algo que la ley lo ha señalado hace 6 años y mucho más antes la ley de violencia intrafamiliar también, de cómo el sistema educativo en nuestro país realmente contribuye a reducir los índices de violencia a partir de construir pues relaciones equitativas entre hombres y mujeres, ¿no? En trabajar en el marco del respeto de los derechos, en romper con esos criterios de estereotipos de género, de desigualdades, que contribuyen pues a generar las brechas de género, ¿no? Pero hay distintos tipos de violencia, no solamente la violencia de género, porque los hombres también, me imagino que también han debido tener estudios de hombres que han sido vulnerados en sus derechos por algunas mujeres, ¿o no? Bueno, hay datos, ¿no? Al menos en algunos casos anualmente hasta el 10% de casos de denuncias de hombres, ¿no? Y ahí hablamos naturalmente de niños, adolescentes y adultos también, ¿no? Que donde naturalmente se producen hechos de violencia, principalmente en el seno familiar, porque la ley efectivamente ha creado un tipo penal que es el de violencia familiar o doméstica, que incluye a cualquier miembro de la familia. Entonces, naturalmente es un porcentaje menor, pero existen casos y cualquier persona en cualquier hecho de vulneración a sus derechos o de violencia debe poder acudir al sistema y tener una respuesta del sistema, ¿no? Sin embargo, en el caso de las mujeres hay un elemento adicional al hecho de la vulneración, ¿no? Es que estamos en un sistema también de absoluta tolerancia hacia la violencia de las mujeres, ¿no? Muchas veces esa violencia se justifica, se culpabiliza a las mujeres por la generación de violencia o se minimiza la violencia en las relaciones principalmente de pareja. Esto por parte del sistema de justicia y también por la sociedad, una sociedad que ha naturalizado y que todavía sigue asentando
que es una obligación, por ejemplo, del hombre en la pareja, el conducir o el regular la conducta de la mujer basado en roles de género, ¿no? Y al respecto, el año pasado hemos realizado una encuesta desde la Alianza Libre Sin Violencia, donde se ven precisamente altísimos porcentajes de hombres y también de mujeres que creen que efectivamente el control de la conducta femenina debe estar a cargo de la pareja, por ejemplo, ¿no? Que es algo que a estas alturas pareciera que no debería estar en el imaginario, pero está muy presente, ¿no? Hablaba de distintos tipos de violencia. La violencia política, ¿qué monitoreo tienen ustedes? ¿Cómo ven esa situación que se ha dado en el último quinquenio, por ejemplo? Efectivamente, el acoso y la violencia política es uno de los principales problemas que afecta a las mujeres en el ejercicio de la función pública, ¿no? Lamentablemente, un significativo número de mujeres que sufren actos de violencia y acoso no acuden al sistema de justicia, y tiene que ver por un lado con la desconfianza del sistema, pero por otro lado también con el temor a represalias, ¿no? Y porque muchas veces los agresores no solamente son de partidos opuestos, sino también incluso a los que las mujeres pertenecen, ¿no? Y al respecto, la Asociación de Concejales y Alcaldes de Bolivia, COBOL, es una institución que, como sabemos, ha sido impulsora de esta norma y realiza un monitoreo y seguimiento a los casos de acoso y violencia política, y naturalmente los datos que ellos tienen de denuncias son muchos más altos de los que llegan al sistema de justicia, ¿no? Y sí se ve que, igual que en la violencia en general, pese a que existe la norma, la disminución de los hechos de acoso y violencia política no se han producido en el país, ¿no? ¿Cómo ven el tema de la propuesta que debería existir, me imagino, dentro de estos programas de gobierno que están presentando los candidatos? ¿Ustedes tienen conocimiento de aquello? ¿Hay propuestas? ¿No se aborda el tema? En términos generales, digamos que los principales partidos o agrupaciones que están postulando para estas elecciones han hecho planteamientos bastante genéricos en términos de violencia, ¿no? De hecho, en el discurso varios han hecho referencia a que es un tema central en la violencia contra las mujeres, pero en realidad en los planes no se ha visto reflejado realmente de qué manera se piensa intervenir. Ahora, no hay mucho que inventar, ¿no? Yo decía, la ley, los instrumentos internacionales, un conjunto de recomendaciones a nuestro país y a muchos otros desde los mecanismos internacionales dan las pautas y lineamientos sobre lo que se debe hacer. Estos dos ejes que habíamos hablado en términos de prevención y acceso a la justicia, de los cuales devienen un conjunto de acciones y medidas que son las que deben implementarse, ¿no? Entonces, ojalá se ha asumido realmente este tema en la próxima gestión de gobierno de manera más prioritaria, ¿no? Yo creo que afuera del tema normativo, reitero, no es mucho lo que se tiene que definir o inventar en lo que se tiene que hacer, sino se tiene que cumplir la ley, pero sobre todo se tienen que invertir recursos públicos fortaleciendo la capacidad de las instituciones, tanto para la prevención como para la atención integral a las víctimas de violencia. Ahora, más allá de lo que representa este enfoque de género, ¿cómo ven cómo se ve esta situación de los derechos humanos en Bolivia? Bueno, como te decía, creo que hay en algunas áreas avances importantes. Volviendo al tema de las mujeres, por ejemplo, todo lo que hace a la participación política, si tenemos en términos de acoso y violencia política este problema, sí es evidente que la participación en términos de presencia de las mujeres en espacios públicos donde su participación siempre había sido invisibilizada o reducida, ha tenido un impacto significativo. Sin embargo, hay otros temas como el de la trata y tráfico de personas, donde nuevamente tenemos un marco legal, tenemos política, tenemos instituciones muy débiles, con recursos muy limitados y además con un círculo muchas veces de involucramiento en términos también de corrupción, ¿no es cierto?, que afecta que realmente esta política se implemente adecuadamente, y tenemos cifras bastante altas que tampoco han logrado reducirse en los últimos años, ¿no? En algunos temas sociales definitivamente también hay avances, cuando hablamos en términos de reducción de la pobreza, principalmente de la pobreza extrema, la redistribución de recursos a partir de una serie de bonos y formas que han permitido que ciertos recursos lleguen a la población, digamos, más necesitada, más excluida del país, pero sin embargo también vemos una alta tasa de desempleo informal, y al no contar con empleo pleno, naturalmente eso implica no contar con una serie de recursos derivados que hacen al derecho al trabajo, principalmente en los sectores jóvenes, ¿no? Finalmente, ¿hay una tendencia a la mejora a quedarse en el status quo? ¿Hay una tendencia a que esto vaya en retroceso? ¿Cómo se ve esta situación de los derechos humanos?
Bueno, como te decía, creo que hacer una afirmación en términos de la globalidad de los derechos humanos es compleja porque, te decía, hay algunos derechos donde hay más avances que en otros y otros que tal vez se consideran mucho más afectados, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado del tema de derechos de pueblos indígenas, por ejemplo, el derecho a la consulta, donde de repente existen no solamente estancamientos, sino en algunos casos retrocesos y algunas situaciones de vulneración, versus otras situaciones donde podemos ver algunos avances, ¿no? Definitivamente creo que en materia de derechos humanos, te decía, es complejo hacer una afirmación regular, pero creo que hay algunos temas en los que debería haber un mayor avance, debería haber una mayor ejecución principalmente de las políticas públicas y, reitero nuevamente, de inversión por parte del Estado para la realización de los derechos. Muy bien, muchas gracias. Le decimos a Mónica Bayá, de Comunidad de los Derechos Humanos, por haber venido acá para mostrarnos también esta perspectiva de lo que se está viviendo en Bolivia a nivel de el enfoque de género en la violación de los derechos humanos, pero también esa globalidad que hace a la violencia política y muchas otras situaciones que se dan en nuestro país. No, muchísimas gracias, un gusto verte en tu programa. Muy bien, amigos, vamos a ir a esta pausa comercial. Cuando retornemos, una entrevista también de primer nivel, porque vamos a hablar de un espacio donde sí se ven avances también significativos, el cine, los libros, con un invitado muy especial. Ya volvemos. AM. Hace instantes hablábamos sobre derechos humanos, sobre la violencia de género. Ya hay un hecho que se ha producido en Potosí muy lamentable, un doble, al parecer, feminicidio. Gunnar Llanos nos va a comentar aquello desde la Villa Imperial. Gunnar, ¿cuáles son algunos de los detalles de este lamentable suceso? Muchas gracias, Jaime. Así es, este pasado fin de semana se registró un caso de un doble feminicidio ocurrido en la capital potosina, en cercanías al Cerro Rico, donde dos guardas de Bocamina o porteras de Bocamina fueron agredidas sexualmente y para posterior fallecer a manos de los victimadores, que ahora se encuentran prófugos y la policía en la tarea de búsqueda. Por lo menos es así que se da cuenta desde la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, desde donde se ha señalado que no se ha dado mayores detalles, puesto que aún sigue la investigación, y ello con el fin de esclarecer este macabro hecho, donde estas dos personas fallecieron por efecto del trauma encefalocraneal, puesto que fueron golpeadas con piedras en el rostro hasta acabar con la vida de estas víctimas, compañeros, allá en la sede de La Paz. ¿El móvil cuál habría sido concretamente? ¿Es pasional? ¿Es el robo? Esto para que quede un tanto claro con relación a esta tipificación, ¿no es cierto?, del feminicidio. Por lo menos según las informaciones preliminares que se manejan, este hecho fue producto de una agresión sexual que habrían sufrido estas dos personas hermanas, una de 18 y otra de 20 años, quienes perdieron la vida de tramos a manos de personas que aún no han sido identificadas, y la situación ahora seguramente se complica más para los efectivos policiales, puesto que en esta parte de la ciudad, es decir, en el cerro, no existen cámaras de vigilancia. Además, es una área relativamente dispersa, puesto que solamente existe la actividad de explotación de minerales. Finalmente, Gunnar, ¿qué dicen las autoridades policiales? ¿Por dónde están enfocando la investigación? Como tú bien dices, ahí no hay cámaras de seguridad. ¿Cómo se están iniciando las pesquisas? Reiteramos, según el diálogo que se ha tenido con el director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, se está cumpliendo con los trabajos de investigación según el protocolo señala. Sin embargo, no se ha querido adelantar ningún tipo de detalle hasta tener una información ya concreta y dar con el paradero de los presuntos autores de este doble feminicidio. Muy bien, muchas gracias. Le decimos a Gunnar Llanos, Fides Potosí, con este reporte de este lamentable suceso que se ha producido allá. Se habla de dos jóvenes mujeres que habrían sido vejadas sexualmente, han sido agredidas violentamente y han perdido la vida. Por supuesto, las investigaciones de la policía se complican por los niveles de evidencia que habrían dejado los criminales. Muchas gracias, Gunnar Llanos.
Ahora Noticias, AM. Vamos a hablar de algo más amable. ¿Qué tal si hablamos de cine? ¿Qué tal si hablamos de libros? Y para esto hemos invitado a un conocido periodista. Él tiene también un programa que está desarrollando esta temática, sobre todo. Nos referimos a Sandro Velarde. Sandro, un gusto tenerte aquí en Fides. Gracias por aceptar esta invitación. Jaime, para mí una sorpresa. Somos años amigos. Un periodista tan destacado como tú. Gracias. Que ha pasado por diferentes medios de comunicación con una perspectiva profesional muy grande. Te agradezco, más bien, yo soy el agradecido a que me invites acá en tu programa. Bueno, gracias por los elogios, Sandro. Sandro, ¿cómo ves esto del cine? Tú recientemente, tengo entendido, has realizado algunas entrevistas a connotados directores de cine, pero aquí en Bolivia se está desarrollando más esta actividad. Creo, no sé, es mi percepción, porque se ha reducido en algo la inversión en tecnología que se necesitaba antes. Sí, evidentemente, bueno, Bolivia tiene gran tradición en lo que significa la realización cinematográfica. He querido recuperar a los pioneros del cine boliviano. Te hablo de Jorge Ruiz, Jorge Sanginés, que nuestro emblema, nuestro director más importante de Bolivia, ha sido reconocido en todo el mundo, incluso por el crítico George Hedl, que es uno de los más grandes críticos, lo ha incluido en su historia del cine mundial, es una Biblia así gigantesca. Y bueno, Jorge Sanginés, a lo largo de su trayectoria, ha realizado grandes películas, por decirte Ucamau, La Nación Clandestina, El Coraje del Pueblo, y es, bueno, más allá de ser un realizador, él también ha aplicado, ha investigado sobre el lenguaje cinematográfico. Él ha creado un lenguaje para que nosotros los andinos podamos ver. Y en ese sentido, Jaime, es muy importante recuperar esto para las nuevas generaciones. Jorge Sanginés, por muchos años ha sido muy difícil tratar de entrevistarlo porque él no quiso, no quiere, no le gusta ser entrevistado, no porque, digamos, tenga una relación ambigua con las cámaras, con los canales, sino que él plantea su punto de vista de que su cine es el cine del pueblo, el cine de la gente, o sea, el cine lo hace con el pueblo, o sea, no es, digamos, como los directores conocidos, clásicos, que son protagonistas ellos como directores. Y bueno, hemos estado hablando también con Antonio Eguino, otro pionero, un maestro del cine. Deben recordar las películas Chuquiago, Amargo Mar, Los Andes no creen en Dios, precisamente basadas, esta última, en una novela de Adolfo Costa Durrells. Y bueno, de esta forma también nos hemos ido acercando a los directores más contemporáneos. Te hablo de Marcos Loaiza, que es prácticamente de nuestra generación. Claro, esa cuestión de fe, por ejemplo, es muy recordada de Marcos ¿No es cierto? Loaiza. Sí, cuestión el primero, de fe. como dicen, el road movie, ¿no es cierto? Exactamente. Una película de carretera. Una película del camino, película de carretera, que lo ha catapultado a Marcos Loaiza a nivel internacional. Y bueno, hemos hablado mucho de su última película, que realmente lo ha consagrado como uno de los directores más importantes en la actualidad. Estamos hablando de la película Averno. Y bueno, de esta forma vamos, no solamente hablando del cine, tú mencionabas que también hemos realizado programas muy importantes sobre la historia contemporánea del país. Hemos hablado, por decirte, con escritores de la talla de Robert Brockman, por ejemplo. Él recientemente ha publicado un libro que se llama Dos disparos al amanecer, que es la vida de Germán Busch, ¿no? Ha habido mucho conflicto, mucha polémica en la muerte de Germán Busch. Recuerdo un libro del Chueco Céspedes, Exacto. ¿no? El dictador suicida, Exactamente. que narra precisamente al inicio cómo se vivía la política en esos instantes, a pedradas. Antes de entrar en los libros, Sandro, quisiera hablar un poquito más de cine. Antes, el contenido, como sucede, por ejemplo, en la cinematografía estadounidense, había muchísimas películas sobre Vietnam, ¿no es cierto? Recordamos, por ejemplo, una con Marlon Brando, que era Apocalipsis Now, ¿no? Después vino
Platoon, también con Oliver Stone, gran película. Y ahora pasan ellos a la temática de la post-Irak, post-guerra del desierto, con inclusive películas como Francotirador, que ha sido también galardonada, es de Clint Eastwood, ese célebre actor del western. Pero en Bolivia vemos algo que tiene que ver también con violencia política, ¿no? Los hermanos Cartagena, por ejemplo. En fin, se ha hablado mucho además de una temática social. ¿A dónde apunta el cine ahora, el cine boliviano? Bien, una excelente pregunta, Jaime. Luego de, digamos, esta primera visión de los pioneros y este nuevo salto del cine boliviano, no nos debemos olvidar del gran Paolo Agassi, ¿no? Un director italiano, pero creo que es más boliviano que nosotros. También hizo una road movie que se llama Mi socio con David Santalla, ¿no es cierto? Y tú has mencionado Los hermanos Cartagena, que también es una... el primer desnudo se vio ahí, ¿no? Ahí con la Emma Junaro, ¿no? Sí, sí. La gran Después Emma ya Junaro. vino Jonás y la ballena rosada y mucho más. Pero bueno, dime. Y bueno, de esta forma son adaptaciones de la literatura. Como tú dices, han ido progresando, han ido entrando a la comedia. Pero desde mi punto de vista, por supuesto, muy modesto, el cine boliviano ahora goza de una mejor tecnología. Antes había que cargar equipos gigantescos, un montón de gente. Y bueno, ahora los nuevos directores están emergiendo con mucha fuerza, pero pareciera que el discurso no está calando. Es decir, las utopías de los años 60, 70 se van acabando, es decir, entramos en una vorágine del cine de Hollywood, tratamos de hacer películas al estilo de Hollywood, sin lo que tú mencionabas, lo que significa el discurso social, recuperar lo nuestro, la gente quiere verse en las pantallas y bueno, digamos, es también legal, digamos, tratar de entrar a ese mundo, un poco al mundo de los jóvenes que les gusta mucho la acción, pero dentro de esto también tenemos una película que está en boga, que es Cuando los hombres se quedan solos, ¿no? Exactamente. Que recrea precisamente los años 80, la dictadura de García Meza, ¿no? Ahora, a partir de aquello están faltando las historias, están faltando los guiones, están faltando los guionistas. ¿Qué nos está haciendo falta ahora? Que la tecnología ha abaratado los costos de producción cinematográfica. Efectivamente, yo creo que cada director emplea su forma de ver el cine, trata de reflejar la realidad y muchas veces esto tropieza con algunos elementos. La gente no asiste a las salas cinematográficas, dicen es una película boliviana, no es muy conocido el director y a veces es frustrante porque hacer cine, hacer televisión, estar en nuestros zapatos, Jaime, tú sabes, es una lucha continua, ¿no? Y bueno, yo los felicito a los nuevos realizadores, pero también al mismo tiempo les exijo de que queremos vernos en las pantallas. O sea, los gringos son especialistas para contar historias. Ahí están los Avengers, películas que uno va a comer pipocas más que a ver las películas. Y bueno, la gente quiere mirarse en la pantalla, quiere reflejarse en la pantalla, y eso creo que nos está haciendo falta. Los grandes directores han marcado esto. Marcos Loaiza, por ejemplo, está recuperando los mitos andinos con esa película Averno, y también yo creo que existen varias historias, libros que se pueden hacer adaptaciones. Pero siempre tenemos que entrar al contexto social para identificar a la persona. Tengo entendido que, por ejemplo, han habido otras películas más de corte social, con esas vivencias de la zona sur, por ejemplo, ¿no es cierto? Me ayudarás a recordar Juan Carlos Valdivia. Exactamente, Juan Carlos Valdivia. En fin, ¿se está viendo ahí la gente o necesariamente tenemos que crear algo más de ficción? Mira, Juan Carlos Valdivia es un director muy destacado. Su ópera prima, tú lo acabas de mencionar, Jonás y la ballena rosada. Después realizó Zona Sur. Fíjate, Juan Carlos Valdivia, cuando realiza esta película Jonás y la ballena rosada, es una coproducción boliviana-mexicana. Cuando existía PAT, Carlos Mesa, hicieron esa parte de la coproducción. Juan Carlos Valdivia es un buen director, es un gran realizador.
esta película le ha significado una apertura muy importante a nivel internacional. Fíjate que esa película la puedes ver aquí en Bolivia, la puedes ver en México, la puedes ver en Argentina, en Chile. Tiene un lenguaje latinoamericano, ¿no? Es decir, Juan Carlos Valdivia amplía este horizonte, no solamente son películas, digamos, tradicionales nuestras, sino que se puede ver con esta fusión de los tanto actores mexicanos con actores bolivianos. Luego, mira, fíjate, hay un cambio muy radical de Juan Carlos Valdivia, realiza Zona Sur y se va aclimatando, ayornalizando, como dicen los periodistas, en lo que es lo nuestro, es decir, es una gran crítica a lo que se haya denominado la Zona Sur, ¿no? A los muchachos... Hijitos de papá, jailones. Los jailones, ese es parte del lenguaje nuestro también. Exacto, ¿no? Es mirada de los jailones, pero de los jailones que es una familia en decadencia, ¿no? O sea, habían sido unos jailones de mentiras, ¿no? Porque se prestan de la empleada doméstica para que cocinen la próxima semana. Claro. Tienen ahí o sea, es una situación de apariencia muchas veces, y ahí es una crítica social muy fuerte la de Juan Carlos Valdivia, en ese sentido de que se muestra esa situación de que los jailones de la Zona Sur no habían sido los que creíamos, ¿no? Y en la realidad también se ve plasmada, pasaba hace poco, no sé si seguirá siendo actual en American Visa, por ejemplo, tú también encuentras mucho de ese contenido social. Ahí participó Kate del Castillo, si no me equivoco. Entonces, bueno, son películas que son muy interesantes de ver, ¿no? Efectivamente, lo que tú mencionas, American Visa, es fantástica porque es una crítica también muy fuerte a la gente que quiere irse afuera, ¿no? A los Estados Unidos sobre todo, y ahí dentro de la ficción muestran cómo hay negociados, ¿no? Para vender las visas de los bolivianos que quieren irse al exterior, y es una trama muy interesante. Bueno, ese resumen es del cine, entonces. ¿no? ¿Qué me dices ahora del cine ahora, en este día? Bueno, el cine, como te digo, los nuevos realizadores, estos jóvenes están en búsqueda de una identidad. Tienen muchas influencias del cine europeo, el cine norteamericano. Quieren hacer esos thrillers norteamericanos que, desde mi parecer, por eso lo digo, es muy personal, no logran agarrar el ritmo, ¿no? O sea, es mejor ver a un Martin Scorsese que ver a uno que quiere imitar a Martin Scorsese, ¿no? Entonces yo creo que están en un proceso de maduración, tienen las posibilidades y, bueno, creo que van a ir emergiendo nuevos directores, nuevas figuras en este ámbito. Te invito un poquito de agua. Hemos hablado bastante de cine, en estos instantes vamos a hablar un poco también de algunos libros. Querido Sandro, estamos junto a Sandro Velarde, él es periodista. Por favor, degusta esta Villa Santa que es también espectacular. Muchísimas gracias. Villa Santa, el placer de beber agua. Es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Querido Sandro, vamos cerrando esta entrevista. Una apreciación tuya de lo que está pasando en materia de escritores. Has participado también en algunos eventos, estás siempre entrevistando. ¿Cómo ves este panorama de los libros de los escritores? Mira, ahora estamos viviendo una fiesta porque estamos en la Feria del Libro. Están llegando grandes escritores, sobre todo hay un coauspicio de la Embajada de México. Están llegando directores de alto nivel, pero también están nuestros autores, ¿no? Estos autores jóvenes de la talla de Daniela Beranga, por ejemplo, de Rodrigo Urquiola, que son muy jóvenes, te estoy hablando, no superan los 30, 35 años. El caso de Rodrigo Urquiola es fascinante porque ha ganado muchos premios en el exterior, se está consagrando como una figura muy importante de la literatura y sobre todo de la novelística boliviana. Daniela Beranga es un escritor del alto, que ellos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, han creado su propia editorial para poder difundir su material. Tenemos Gabriel Mamani Magne, que es otro importante cronista, otro importante ganador de premios. Él ha trabajado mucho con literatura juvenil. Y bueno, no nos podemos olvidar de los maestros
Claudio Ferrufino, que está en los Estados Unidos, que él desde allá produce uno de los ganadores del Premio Nacional de Literatura. Y bueno, Edmundo Paz Soldán, Liliana Colanzi, que también están trabajando muy fuertemente, y creo que dentro de las letras es muy importante estos nombres, van a dar mucho que hablar en nuestro país. Finalmente, hay un género, se llama el género negro, que habla de novelas policíacas, que estaba en un ascenso muy interesante. American Visa puede ser parte de eso, porque hay un crimen en American Visa, léalo, no le voy a contar todo. Pero el tema de este tipo de literatura policíaca, recuerdo a Edgar Allan Poe, por ejemplo, con Los asesinatos de la calle Morgue, ¿no? Que es un clásico. Pero bueno, en Bolivia, ¿cómo estamos con relación a este tipo de géneros, otros subgéneros, en fin? Bien, bueno, tú conocedor de la literatura, Jaime, también. Bueno, el tema, digamos, policial va subyugado muchas veces porque hay, por ejemplo, escritores que narran, pero no, digamos, con esa clásica, con el clásico género policial, ¿no? Hay la historia del Estido, o sea que se van mezclando cuestiones muy andinas. Cárdenas también es otro viejo escritor boliviano que se ha ocupado de algunas crónicas. Periférica, Boulevard, por ejemplo, de Adolfo Cárdenas. Es un fantástico libro de un escritor paseño boliviano, y es mezcla, como te digo, del género policial y el tema andino, de nuestras formas de hablar. Y es fantástico realmente cómo tienen la capacidad de poder adaptar el género policíaco, digamos, en este sentido. Gonzalo Lema, el escritor cochabambino, también ha incursionado en el policial, pero con ese aire nacional. Es fantástico y recomendable a las personas que quieran acudir a esto. Y bueno, y con Sandro Velarde podríamos tener una tertulia de esas eternas, ¿no es cierto? Sandro, quiero agradecerte mucho por esta oportunidad que nos das de hablar de algunos temas que no necesariamente están dentro de la agenda informativa. Hablamos mucho de política económica ahora que estamos en elecciones, hablamos mucho de propuestas, pero es bueno refrescarnos también con esto que es nuestro cotidiano vivir, con aquello que definitivamente también llena el espíritu y el alma. Muchas gracias, Sandro. Te agradezco, Jaime. Quiero aprovechar tu programa. También hemos podido tener la presencia y hemos podido entrevistar a Guillermo Arriaga, un escritor mexicano que está de visita. Él es un escritor, fundamentalmente es guionista de las películas Amores Perros, 21 gramos y Babel, que han tenido mucha expectativa por precisamente romper la linealidad del discurso cinematográfico. Es decir, estas películas, si alguno las ha visto, no tienen una linealidad, sino van contándose historias y se van mezclando. Qué excelente, Amores Perros, hipérboles, parábolas, exacto, esa conjunción vidas paralelas, ¿no? Qué bello, y esto precisamente lo han hecho los escritores primero. Te hablo de William Faulkner, te hablo del propio Vargas Llosa en varias de sus novelas. Gabriel García Márquez, ¿no? Gabriel García Márquez también. Y bueno, quisiera invitarlos el próximo jueves en mi programa. Vale. Vamos a pasar la entrevista a Guillermo Arriaga. Excelente. Y vea usted Amores Perros, que es una película ¿de qué año? Ya es hace mucho tiempo. Es de los 90 más o menos. Fíjese, ¿no? Un hilo conductor, los perros, y que cuenta amor, violencia. Bueno, no le quiero contar, pero que es definitivamente toda la invitación para que vea, para que siga disfrutando. Y esta noche en la Cinemateca se pasa esa película. Ah, qué bueno, mira. Va a estar el director Arriaga para que esté. Una belleza, qué invitación más espectacular para ver precisamente Amores Perros. Jaime, muchas gracias, muy agradecido por la entrevista, Jaime. No, muchas gracias a Sandro Velarde, quien nos ha ayudado a poner en el tapete también estos temas que definitivamente son muy interesantes. Amigos, la pausa, porque tenemos muchísimo más antes de mediodía. Muchas gracias por su preferencia, muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer un contacto en estos instantes vía Skype hasta Canadá con un hombre que sabe mucho de aviación. ¿Por qué queremos hablar del tema de la aeronavegación? Porque se están dando algunos eventos en nuestro país
como por ejemplo la salida de una línea aérea estadounidense, y también se está dando un fenómeno que no se veía hace algún tiempo acá en Bolivia, la emergencia de una empresa de aeronavegación que básicamente está copando el mercado. A ello también queremos sumar el tema de la seguridad, queremos hablar del asunto del terrorismo. Estamos en contacto con Javier García. Él fue una autoridad muy importante también acá en Bolivia en temas de aeronavegación. ¿Me confirman, por favor, si ya podemos ir con este contacto? Javier, un saludo a la distancia. Ayer estábamos celebrando aquí los bolivianos el Día de la Independencia. Sabemos que allá en Canadá, en Norteamérica, se celebra con mucha efusividad este día. Primero, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo han celebrado los bolivianos el 6 de agosto allá en Canadá? Muy buen día, Jaime. Muchísimas gracias por esta entrevista y de verdad un abrazo y una felicitación como boliviano por el Día de nuestra Patria ayer y hoy también, que es el Día de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Nosotros hemos celebrado ayer en la ciudad de Ottawa, que es la capital de Canadá. Cada año la embajada realiza un acto en el que todo el cuerpo diplomático tiene que estar presente. Ha sido una celebración muy bonita, muy sobria, pero muy buena. Mucha gente de Bolivia que se mueven desde Toronto, desde Montreal a asistir a esta celebración. Así que hemos celebrado a la patria y bueno, pues hoy también recordamos a nuestras Fuerzas Armadas. Javier, entremos en materia de aeronavegación. Sabemos tu conocimiento en este asunto. Primero, una pregunta general. ¿Cómo se está viendo más allá de nuestras fronteras la aeronavegación en Bolivia? Mira, Bolivia tiene un muy buen récord. La OASI mide la eficiencia, la efectividad de los sistemas aeronáuticos en cada país a través de auditorías. Las auditorías les dan los indicadores fundamentalmente. Y Bolivia se ha caracterizado por tener buenos indicadores, principalmente en la parte de seguridad operacional. En realidad son áreas de cumplimiento que Bolivia ha sacado buenas calificaciones. En este momento está con un promedio de 82 y algo, que es un promedio realmente destacable. Obviamente hay mucho que mejorar, se tiene que continuar haciendo mejoras de manera permanente como Estado a través de la Autoridad Aeronáutica, pero en realidad creo que hay confianza en aquello. Si bien existen problemas en toda la aeronáutica en el mundo, existen problemas, pero Bolivia tiene un buen historial de cumplimiento hasta el momento, no solamente en lo que es seguridad operacional, también en lo que es el control de la seguridad contra la interferencia, el mejoramiento de su navegación aérea, que es importante, esta adquisición de los sistemas de radares, creo que es de mucha importancia para que Bolivia siga dando pasos positivos y certeros en lo que es su aviación civil. Entonces, en general, se tiene un muy buen concepto de Bolivia como aeronáutica civil en el mundo y acá en la OASI, ¿no? Bueno, uno de los temas, que preocupó un tanto fue el hecho de ese accidente de Lamia, que marcó seguramente un momento bastante nefasto para la aeronavegación. ¿Cómo se ha asimilado esto? Fíjate que ya estamos casi al 28 de noviembre cuando se produjo este lamentable suceso. ¿Cómo se ha asumido? ¿Cuál ha sido su impacto? ¿Cómo se ve esta situación hoy por hoy? Mira, creo que ese es un capítulo que ya estaría prácticamente cerrado para la OASI, porque el informe final de la investigación ya ha sido entregado. O sea, como ha sido un accidente internacional, no nos olvidemos que era un avión boliviano con pasajeros brasileños accidentado en territorio colombiano. Entonces la investigación la llevó a cabo la Autoridad Aeronáutica, la Autoridad de Investigación de Accidentes del país donde se ha producido el evento, en este caso fue Colombia, que ya ha entregado después de un año, un poco más de un año, los resultados finales de la investigación, en los que claramente las conclusiones pues muestran que ha sido un factor humano que ha fallado ahí definitivamente y ha liberado
las hipotéticas culpas que podían tener, sin que signifique que no había responsabilidades, digamos, ¿no? Pero nuevamente en el criterio de mejora continua, de implementar mejores medidas para la mejora de la seguridad operacional. En todo caso, creo que el accidente de la mía realmente ha sido un terremoto para el sistema aeronáutico, ha movido todas las estructuras, pero también ha permitido mejorar. Y ese es un tema que ha quedado en los anales de la historia de la aviación civil internacional por las características particulares del accidente y por esta característica que menciono, el hecho de que ha sido un accidente provocado, si bien hay otros elementos contribuyentes, ha sido el factor humano, ha sido la decisión equivocada del piloto, la insistencia de permanecer en el error la que ha llevado a ese accidente. Entonces, creo que esa es la conclusión de este evento de la mía del 2017, ¿sí, no? 2016. Exactamente. Javier, hace un tiempo se dijo que American Airlines va a dejar de operar en Bolivia. Se hablaba, por ejemplo, que dejó de operar ya en La Paz hace algún tiempo. Y bueno, ahora va a salir de Bolivia. Inicialmente se decía que los costos de operación ya no daban para que esta empresa permanezca aquí en nuestro país. Esto llamó la atención y por eso la pregunta, ¿es Bolivia atractiva para la aeronavegación desde Estados Unidos? Yo creo que se trata de un tema financiero de la propia empresa de American Airlines. Vamos paso por paso. El tema de que haya dejado de operar en la ciudad de La Paz tiene un componente más bien técnico antes que financiero o comercial. La Paz es un aeropuerto que les genera a los aviones de largo alcance una penalidad por la elevación del aeropuerto. Entonces los aviones de American Airlines no podían hacer un vuelo La Paz-Miami, tenían necesariamente que hacer un vuelo vía Santa Cruz. Entonces, eso les generaba un costo adicional operativo y el hecho de que no puedan operar con toda su capacidad operativa desde La Paz, creo que ha sido un factor fundamental para que ellos dejen de operar en el aeropuerto del Alto. Y por otro lado, bueno, en función al volumen de operaciones que tiene American Airlines, creo que las operaciones a Bolivia no eran lo más conveniente en la mirada de ellos, en la mirada comercial. Seguramente habrán otros componentes que los desconozco, pero en todo caso es una decisión muy comercial, es una decisión que creemos que, bueno, desde aquí, la mirada desde aquí, de lejos, digamos, creo que no va a afectar el flujo de pasajeros que puede ser sustituido y reemplazado con el incremento de operaciones de otras aerolíneas, BOA en este caso, o a través de códigos si no se puede, o otras aerolíneas que pueden ampliar sus servicios, pero no creo que haya un mayor efecto negativo en el que American Airlines deje de operar en Bolivia. Sucede, han habido aerolíneas que han volado, han dejado de volar, hay nuevas otras que entran al mercado. Esto es muy dinámico. Y obviamente si es que viene la implementación del aeropuerto de hub, el Birubiru, la ampliación del aeropuerto para que sea un hub, eso va a llevar a que otras aerolíneas también puedan operar en Bolivia y obviamente estos problemas van a quedar como pequeños problemas del pasado. Ahora, ¿cómo se ve el flujo de vuelos desde Bolivia hacia Norteamérica? ¿Es el adecuado? ¿Hay una carencia? ¿Hay un vacío? ¿O se está en un buen nivel? Hay que ver, estas son las estadísticas que presenta la misma Dirección de Aeronáutica Civil, que anualmente Bolivia ha tenido, y esto es histórico, desde el tiempo cuando yo fui director de Aeronáutica Civil, que hay un crecimiento sostenido del tráfico internacional que oscila entre si bien el tráfico nacional está oscilando entre el 5 o 7%, el tráfico internacional es un poco más alto, llega hasta el 12 o 13% permanente, lo que significa que hay cada vez mayores incentivos para operar hacia Bolivia y desde Bolivia al exterior. Entonces, yo creo que el tema del tráfico se va a incrementar, va a seguir creciendo. De hecho, ya hay un flujo mayor de turistas que van a Bolivia.
el turismo está creciendo muchísimo, entonces lo que hay que hacer es más bien darle mucho más importancia a aquello para atraer mayor turismo del exterior, considerando que no solamente de la Asia tienen un flujo de alrededor de 200 millones de turistas asiáticos, ¿no? Que vienen a América y se quedan especialmente en Estados Unidos, y los saldos van hacia la región sur, pero se está incrementando. Entonces yo creo que hay buenas perspectivas en esos aspectos y en el crecimiento del flujo de pasajeros a nivel internacional para Bolivia. Lo interesante, lo importante es que se amplíen las rutas. Creo que eso es bien importante, que Bolivia amplíe su conectividad aérea, ampliando rutas, ampliando la operación de aerolíneas, para que pueda el pasajero moverse de Bolivia y hacia Bolivia para poder no solamente hacer negocios, hacer comercios de importación y exportación, sino además turismo y conocer las bellezas de nuestro país. Javier, para ir cerrando ya este contacto hasta Canadá, donde tú te encuentras, ¿cuál es la visión que se tiene o el concepto que se tiene actualmente en materia de seguridad después de los atentados, esos en el World Trade Center, que marcaron una forma de la seguridad en la aeronavegación? Mira, creo que tenemos que agradecer. Bolivia es un país pacífico, es un país que tiene una limpia historia en este sentido. Con los eventos que han ocurrido a lo largo de la historia en Bolivia, que han sido creo que 2 simplemente, han sido eventos aislados, de personas aisladas y no de organizaciones terroristas, que esa es una bendición para nosotros. En todo caso, Bolivia es un país pacífico, es un país que no agrede, que no es agredido, en el que la gente puede volar, y además es bien importante esto, tiene un buen sistema de vigilancia, tiene un buen sistema, lo que se llama el AFSEC, que es el control de la seguridad de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita. Hay un sistema, los aeropuertos están vigilados, están controlados. Entonces, recién Bolivia este año pasado ha sido objeto de una auditoría. Hay observaciones que están siendo mejoradas, pero se puede pensar con una mediana seguridad de que los aeropuertos de Bolivia y el sistema en Bolivia es seguro, y de que no corremos riesgos de tener eventos como lo que ha ocurrido en Estados Unidos o como lo que ocurre en otros países, como atentados en aeropuertos o secuestros de aeronaves, etcétera, etcétera. Yo creo que en Bolivia es muy poco probable. Sin embargo, hay que actuar de manera proactiva, de manera preventiva, y Bolivia tiene un sistema funcionando en los aeropuertos nacionales y los aeropuertos internacionales con perspectivas de mejora, sí, pero el sistema está establecido y está funcionando. Cierro con esta pregunta. ¿Cómo se ve desde la OASI el funcionamiento, por ejemplo, de líneas como BOA, que lamentablemente ha tenido algunos eventos recientemente? ¿Cómo se está viendo entonces a partir de esta línea la aeronavegación boliviana? En esta pregunta ya de cierre, Javier. Mira, Jaime, los temas, estos sucesos, digamos, que si bien se han incrementado momentáneamente, creo que van a ser evaluados en el momento de la auditoría. Tenemos una auditoría de la OASI en el mes de octubre, que va a ser un examen completo para el sistema aeronáutico de Bolivia en cuanto al funcionamiento de su seguridad operacional. Ahí se va a evaluar más o menos las causas por las cuales puede estar sucediendo esto. En todo caso, no es un tema, desde aquí se ve que no es un tema que le corresponda responder solamente a BOA, porque son temas también de infraestructura aeroportuaria. Sabemos que el aeropuerto del Alto es un aeropuerto que, bueno, tiene varios años, hace mucho tiempo ya necesitaba algunas refacciones en la parte de la capa asfáltica, la pista, etcétera. Y bueno, obviamente es un tema estructural, es un tema de sistema, es un tema de que hay que implementar mejoras en varias áreas. Seguramente el operador también, BOA, tiene que hacer sus mejoras, pero en todo caso tenemos nosotros la fortuna de que no han habido accidentes fatales, exceptuando el último que habíamos mencionado al principio, el accidente de la mía, pero en Bolivia accidentes que sean producto de estos eventos que están sucediendo, no, y esperemos que no suceda. En todo caso, creo que el examen lo va a dar Bolivia en octubre, y también sabemos, porque la Dirección de Aeronáutica Civil está en permanente contacto acá con la oficina de la OASI, que están haciendo una muy buena preparación para la auditoría que se va a llevar a cabo en el mes de octubre allá en Bolivia.
Muy bien, muchas gracias. Quiero decirle a Javier García, un boliviano que está dando la talla también allá en Norteamérica. Él se encuentra en Canadá y por supuesto está participando de una organización tan importante como la OASI. Javier, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por este contacto. Jaime, ha sido un placer y cuando quieran estamos aquí siempre para servir y para comunicar, para informar a nuestro país. Que tengan muy buen día. Muchas gracias por este contacto. Amigos, aquí en Fides vamos a una pausa y ya la recta final porque ya llega el mediodía también aquí a Bolivia. Gracias por su preferencia, muchísimas gracias por seguirnos. Continúa la parada militar, así se conoce, en la ciudad de El Alto, con la participación de 7.000 uniformados, la presencia del presidente del Estado. Por supuesto, esta y otras informaciones, noticias en los servicios informativos acá en Fides. Soy Jaime Albarracín, hoy por John Arandia. Nos reencontramos el día de mañana, Dios mediante. Muchísimas gracias. Permiso.